¿Cómo coño esta gente ha entrado aquí? Y segunda pregunta, ¿por qué no nos expulsan? España no es un país racista. Comen bebés, fetos. ¿Y si yo no quiero seguridad? ¿Y si yo quiero libertad? I'm drug addict. Y luego tengo mi lujito, ¿por qué? Porque robo además. Y luego con mi paguita. Really is good. Mi dulce plátano en tu potasio, your pussy in my face. Todo el mundo me odia, todo el mundo me da hostia. La extrema derecha es una gran mierda, es una enfermedad. Nunca he entendido política, me parece algo muy... ¿Sabes quién es Jesucristo? Faren que faren, no faren res. Faren pantomaca, motherfucker, malament. Pastillas te ponen en los vasos. Eso no se hace, hombre, ¿eh? Él te ha dado comida, tenemos... comida, yo no comer dulce. Vox ahora es una amenaza para España, y para Europa, y para el mundo. No hay respeto a las mujeres en la calle, no hay respeto a las mujeres en el hogar. Gauranga Mahaprabhu regalaba a la gente amor. No hay cosa mala o cosa buena que se haga en este mundo que no sea por intereses que no tienen absolutamente nada que ver con el pueblo. El nuevo orden mundial. Pero... Niños no ves en la calle, se esconden. Todo por los niños es lo. No tengo ni puta idea. Vale. Tú, por ejemplo, ¿qué...? Esto sí. Espero que no. Ya se han pagado muchas cosas, ya se han pagado los talleres de masturbación. En los Talleres de masturbación, ¿eso me lo puedes explicar? Sí. Han habido en muchos colegios talleres de masturbación a los niños pequeños. Me roban siempre todo. ¿Me roban? Tenía hoy una maleta así que encontró ayer. Tenía ropa, zapatos de niños, libros y revistas que encontró por ahí, carísimo. Me lo robaron por aquí. Los niños pequeños, a partir de 3 años, donde se les enseñaba a masturbarse, cosa que... Esto en España. Te estoy diciendo en España. La RAM. ¿Pero quién se lo robó? ¿Quién le robó? Los nazis. ¿Los nazis? Yeah. Pues siempre son los nazis. Sí, los nazis y los broncos es lo mismo. Los broncos, ¿qué son los broncos? Son unos con motos así. O sea, van con motos, son como moteros. Cadenas y así, ay, toman cerveza y... ah. ¿Y cuándo ha pasado todo esto? Esto ha pasado en el impasse. Después, pero déjalo ir. Vale. Bueno, un momento, nos acercamos un poquito más. Como gorilas así, más tonta que gorilas. Qué fuerte, tío. Uy, yo vivía al lado de ellos, tenían un bar. Ahí torturaron a niños y niñas. ¿Torturaron a niños? Sí, y ya, yo los violaron también. Sí. Los talleres de masturbación, me has dicho. Vale. ¿Cuándo empezó todo esto? Esto, a ver cómo te lo explico. Está orquestado y está premeditado de antes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he pagado 15 años de prisión porque a mi hijo con 7 años lo querían violar, el profesor. Le apuñalé, le recibí gasolina, le prendí fuego. Y la justicia encima me hizo culpable por defenderlo. Entonces, los talleres de masturbación, ya hay libros, ya hay muchos libros, donde se muestra hacia dónde se quieren dirigir todas estas medidas. Obviamente, los profesores, en su sentido común, sensatos de ellos, han dicho, esto no, esto lo vamos a parar. Si hubiera denunciado, que hubiera caído en la cárcel, hubiera tenido protección, el mejor trabajo, y sale con una paga, y sale como si no hubiera pasado nada. Pero ¿quién sale con el problema? El menor. Y ahí, niñas y así fornicaban ahí, después trabajaban en los bordeles, los vendían y todo. Tú te ríes, yo no me río de esa mierda. Es que me parece horrible, la verdad. Lo Es siento, horrible, pero es que no puedo sí. evitarlo. Así es este mundo horrible. No es para quedarte aquí, es miserable el mundo. Yo siento que el objetivo que tienen es
normalizar la hipersexualización infantil para que luego cuando crezcan y sean mayores no vean nada raro en el proceso este de hipersexualizar a los niños. Salchitas y los comen. Comen niños y comen bebés, fetos. También hay cosméticos, con fetos de humanos. 8 de cada 10 mujeres son violadas en Colombia. De las 8 de cada 10. 8 de cada 10 mujeres. El 80% es mucho, ¿no? Ya. Y de esas 8 suelen ser 3 las que denuncian. Y de esas 3, pues, algunas le responderán. Cleopatra en aquel tiempo era la Miss Universo de aquí. Ese César y no sé quién. Y ella se puso semen de jóvenes que masturbaban, no fetos. Que en sí, ya de per se, alguien que tenga sentido común diría, esto vale, pero reservarlo al ámbito de los adultos, a los niños dejadlos en paz. El cosa aquí, rojo que ponen las mujeres. Hay unos que no, pero la mayoría son de, ¿cómo se llaman? Pulques rojos, chiquititos. ¿Cómo? Pulgas rojos. Sí, miles, millones para ponerse los labios rojos y darme un peso. Están utilizando ese tipo de planes con los que hay de los 17 preceptos para que exista la pobreza, el control y la reducción de la población. Con muchos ámbitos existe, pues ciertas pandemias, ciertas vacunas. A veces me da alguien algo, a veces me dan dinero y lo tengo en el bolso algo y de repente no lo tengo más, me lo quitan. Es técnica moderna extraterrestre. ¿Qué objetivo puede haber detrás de todo esto? Vale, el objetivo es también uno muchísimo más perverso que ese, que es el de legalizar la pederastia. Han habido casos como el expediente Royuela o el caso Bar España, donde niños se les ha abusado. Me han violado. ¿Te han violado? Me han violado, me han apuñalado, me han robado, me han humillado. Me han retenido contra mi voluntad. Me han quitado mi dinero. Me han obligado a llevar mercancías a sitios o dinero a sitios. Y hay muchos extraterrestres. Se ven como tú y yo. Son como nosotros, pero sí, realmente por dentro son otra cosa. Sí, cuando urinan huele diferente que cuando tú apesta. Bueno, es un plan. Es un plan. De momento nosotros incluso tenemos aquí una pancarta que en septiembre del 2021 el Ministerio de Sanidad no pudo demostrar la existencia del cierto virus porque no ha estado ni aislado, ni purificado, ni secuenciado. Entonces, porque existe una vacuna a un no virus. ¿Por qué no nos centramos en... Porque vivimos en un sistema tan pudrido que nos enteramos de todo tarde. La vacuna del COVID sale mal, nos enteramos, o sea, no sale mal. Bueno, sí, salió regulera, o no había habido test, no ha habido pruebas, nos avisan tarde. Es una forma de que los niños, como no se callan nada los niños, pues no verbalicen algo que ya les parece normalizado de base. ¿Me explico? Pero trabajan contigo, viven al lado y tú ni cuenta te das, pero yo sí. O sea, yo ahora mismo podría ser un extraterrestre y sin tú saberlo, a lo mejor. O tú siempre lo sabes cuando son extraterrestres. No, Tú lo sabes percibir. Ellos tienen miedo, tú no tienes miedo de mí. Hay que planteárselo. Luego hay analíticas sobre la composición de la vacuna, porque luego hay una orden, es decir, por ley, cuando yo aparte lo anunciaba en la época de la vacunación, antes de ponerla, que está en fase 3. Nos enteramos, yo me enteré en Antena 3 un año después prácticamente de haberme enchufado la vacuna, de que no habían hecho un puto test en humanos. Sí, y poco más eras un nazi si no te querías vacunar, si no querías meter algo en tu propio cuerpo. La campaña de antivacunas que parecía la gente que veía ovnis. Tenían razón. Te pongo un ejemplo. Si un niño pequeño ve que masturbarse entre ellos es normal, cuando un adulto psicópata le diga, hey, ¿puedes masturbar esto que tengo aquí? Pues lo va a ver normal. Ellos tienen mucho miedo de mí.
esos extraterrestres. Los nazis vienen, se encuentran con sus armas aquí. ¿Y quién le cae peor? ¿Quién es peor, los nazis o los extraterrestres? Yo no sé. No se puede llamar vacuna, es un ensayo génico clínico. Estaba en una fase experimental, ¿no? Exacto, estaba en fase experimental, entonces tiene que haber otro tipo de procedimiento, que es una receta médica con un consentimiento informado donde te tiene que informar toda la composición de la vacuna y ciertos efectos que pueden causar. ¡Cágate, lorito! Es que a mí me gusta... no voy a mentir. En el momento yo creía que era gente que estaba loca, pero tenían razón, me callaron la boca. Me callaron la boca. Tenían razón. Están queriendo desabastecer alimentariamente a las ciudades. Así se pueden llegar a crear hambrunas y así creas el caos. Entonces, el nuevo orden mundial, para que se genere, tiene que haber un gran miedo colectivo. Los nazis los trajeron, piensan, trabajan para nosotros. Trabajan para nosotros. Sí, los extraterrestres, creo, piensan, los nazis trabajan para nosotros. Los dos quieren destruir el planeta. Lo que hicieron por contra es firmar un documento, todo lo que se ha vacunado, conforme ellos nos hacen responsables de los efectos secundarios que pueden ocasionar las vacunas. Tú imagino que por lo que dices no te has vacunado, ¿no? Evidentemente no. Lo saben, pero ¿por qué tenían razón? No digo que tuvieran razón porque realmente tuvieran la información. Me creo que fueran unos fumados. Pero lo que yo creo, lo único que realmente salvo de todo el tema de la conspiración es que todos se acercan bastante a lo que yo he visto que es el sistema de engaño de este mundo. Y si sabes el sistema de engaño, pues te puedes ir oliendo todo. Para que la gente diga, bueno, pues mejor que nos gobierne un solo gobierno, porque así tendremos la sensación de que nos va a salvar de alguna forma o manera. Hay cosas en el piso, por ejemplo, el piso. Nadie vende chicles negros. En Suiza, aquí, chicles negros. Ahora hay cosas violetas que se ve. Sí. Ese es un líquido, no es un chicle. ¿Y qué crees que lleva la vacuna? ¿Qué crees que quieren intentar hacer? Bueno, a ver, de la composición yo no soy ningún experto, pero según dicen expertos, pues bueno, aparte de llevar ciertos metales pesados, llevan adrenovirus del mono. Hay algo que controla el mundo y que lo gestiona. No lo sé, no pienses en ahora, piensa en antes. Los Illuminatis no salen por la cara. Y se puede parar y se puede revertir, pero claro, uno tiene que tener muchísima fuerza de voluntad y muchísima fuerza de valentía para decir, hostia, me han podido engañar en todo. Eso es un líquido. Sí, y lo ponen ahí, de repente es mojado y después es así. Y eso significa algo. Hay blancos, hay eso, a veces coloridos. Y yo de años estudio esa cosa, estoy en la guerra. Incluso puede haber también partículas de bebés abortados. Llevan muchos metales pesados, que grafeno, mercurio, aluminio, llevan muchos componentes, incluso restos de otros animales. Los Illuminati existieron, son un hecho histórico allá en Italia, ¿no? Lo mismo con los masones, tienen una puta web, es un rollo. Y son los mismos, estos que te estoy diciendo, son los mismos que llevan todos los medios de comunicación, que llevan el sistema económico porque crean el dinero de la nada. Niños no ves en la calle, se esconden. Todo por niños, los niños hacen mucho. Ellos no quieren guerra, no quieren más eso, ellos quieren un cambio. Los chiquitos, no sé tú, pero los chiquitos sí. No benefician, estamos viendo los efectos secundarios que hay, existe el BAERS, donde te indica solamente un 1% de la realidad que está pasando. Mucha gente está enferma, lo pueden pensar que es otra cosa, pero a partir de la vacunación han habido pues turbocáncer. La Iglesia Católica era quien decidías antes si tú eras aprobado como rey o no. O sea, si el Papa no te aceptaba como rey, tú no eras rey. Y que en realidad el poder siempre tiene el mismo origen.
La Vale, pregunta eso sería- me gusta. La pregunta sería, vale, hay alguien que nos está gobernando, entonces, ¿quién gobierna que nos está gobernando? ¿no? Muy buena pregunta esa. Ellos me quieren comer a vivo, con piel y hueso. Pero los nazis o los extraterrestres. ¿O quién le quiere comer? Los dos usan eso. Los extraterrestres también comen humanos. Los llevan en el camino y todos los comen. Y no sé qué todo hace. Ya tú te ríes, no es para reír. Ha habido pues muchos tipos de enfermedades, efectos secundarios. ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de vacunas? ¿Quieren controlar a la población? ¿Quieren matarla? ¿Qué quieren hacer? Reducir a la población. Pero normalmente a mí me roban los nazis, no la gente de la calle, ni aquí, ni en Sudamérica, ni en la India. Yo normalmente no tengo problema con nadie, pero con las nazis toda la vida me rayan un poco. Tú gobernabas y tenías la polla más grande, pero el Papa no te consideraba rey. Es que siempre ha habido algo más allá del sistema político que ha regentado todo. Lo que pasa es que ahora que la religión ha parecido que ha perdido su fuerza, pues se ha ido disipando. Son los nazis malos. Sí, son malos y los extraterrestres también, pero ellos tienen mucho miedo de mí. ¿Por qué? No sé. Porque saben que tú sabes lo que son. Arruina sus cosas. Tú te das cuenta. Me doy cuenta de mucho. ¿Y por qué tanta gente no se da cuenta? ¿Por qué la gran mayoría de gente no es consciente de la situación? Ignorantes. Luego hay ciertos implantes que están dentro de la vacuna también. Existe una geoingeniería con las antenas 5G, entre que existe el 83 que nos tiran metales pesados del cielo, que también controlan el clima, por eso no llueve. La técnica está moderna. Yo tampoco la entiendo muy bien. Ellos ven con la luz, por ejemplo. Ven con la luz, comunican con la luz. Hay cosas aquí en el piso, ve. Eso es algo de violeta, ve. Yo tengo un móvil en el cual yo me pongo un Bluetooth y aparte de salirme los típicos dispositivos que pueden haber de móviles u otras antenas y bueno, otros dispositivos, me salen direcciones de MAC, pero donde esté, si hay 4 personas y a lo mejor hay 3 vacunas, me van a salir 3 códigos de MAC. O sea, esto que... Ellos comunican con eso y ven. Ellos me ven, yo antes vivía en Nedergöz, que no en mi casa. Ellos ven cuando yo caca. ¿no? Ven cuando haces caca. Que es claro, que es negro, es líquido y lo huelen también. Pero a lo mejor estoy en un metro, estoy en algún sitio público y me salen pues cientos, ¿sabes? Y esos dispositivos, digamos que están en el cuerpo de otras personas, ¿quieres decir? Están en el cuerpo de los vacunados. A ver, hay que decir que hay mucho placebo dentro de lo que son vacunas, pero hay vacunas que son bastante fuertes. En el baño. Cuando está cagando, le ven por todos lados. Cuando está cagando, haciendo caca, le ven. Sí, a ti también. A ti también debe. ¿Conoces a ese tío? Lo vi así. ¿Cuál crees que es la causa principal del aumento de la criminalidad en Barcelona? A ver, primero, es que ya me veo venir los comentarios de este vídeo, es que va a ser increíble. Vale. Para que te ayuden tienes que ser drogadicto, yonki o un desgraciado hijo de puta. Pero luego está lo de bots, que no me gusta bots, no me gusta la ultraderecha, pero qué ironía que mis enemigos tengan la razón. Si tú vienes aquí a España y aportas y encima pagas impuestos, tal, y es que ole tú, llegas aquí, te adaptas, tienes un trabajo, has conseguido, bueno, pues adaptarte, tener un trabajo y encima aportas, pues me parece perfecto, de puta madre. Me parece que al final es bueno que venga gente. Porque un menas, ¿sabes lo que es un menas, no? Un menas. Menor extranjero no... Bueno, un menas, a ellos les dan como 4.500 euros para llegar acá. Y a tu abuela, que es una señora española, le dan 500 euros. ¿Cómo espera que se adapte alguien de África acá? Primero que el español es jodido para aprender, no es el inglés, que es una boludez, es fácil. ¿Pero qué hace el menas? No estudia, no va a la universidad. Se lo gasta todo, ¿para qué? Para vender cachí, eso y robarte. Cuando uno viene de ahí aquí, se le da un centro, una casa de acogida, una orientadora, una trabajadora social, una paga, un curso, unos estudios. Tengo la mano rota por defender a una señora
de un menas que la tiró al suelo y le rompió la cara contra la pared. Flipas. Pero luego hablan de derechos humanos. Esto va dedicado para vosotros, los que van a comentar los noruegos que no comen jamón. Una pregunta que yo quiero hacerle a Pedro Sánchez o a Pedro Sánchez. ¿Cómo coño esta gente ha llegado aquí? Y segunda pregunta, ¿cómo coño no lo has expulsado? Tienen todas las ventajas, van a un colegio ellos. No les des jamón, no les des nada que no puedan comer ellas, que te lo tiran. Hay que hacer como en Sudamérica, Escuadrón de la Muerte, que los policías hay que ponerse una mascarilla en la noche y hacer ta, porque que no entienden, no hay manera, porque es que vienen a qué, a robarte. Lo que es malo es que permitamos que a veces esa minoría ilegalmente que entren y que vengan aquí, que claro, yo también, si yo soy un tío de fuera y veo que España, joder, yo vengo aquí, no tengo nada, pero es que no pasa nada, porque si aquí me van a dar mi paguita, me van a dar un sitio para dormir. Vienen con una bolsa de Máximo Duty, pero dentro solamente hay papel y caja vacía y vienen a robarte. En cambio la gente se asusta, como me ven a mí, se asustan. Un ladrón va vestido como un turista, no como yo. Segundo, que, o sea, ya por el idioma tiene una barrera tan fuerte. ¿Por qué se adaptan más los latinoamericanos acá que los africanos, por así decirlo? O sea, no me refiero a alguien específico, sino a cualquier gente que venga del continente de África. Y porque tenés el mismo idioma, ya por A por B te va a adaptar. Soy músico y artista, ¿me entiendes? Entonces, qué desgracia que bots de la derecha, que no me molan nada, tengan la razón. Y dicen que la razón es del diablo, porque tienen verdad. Es una lástima. Pero es así. Pero claro, eso se le da a un menor de edad. Acércate más por aquí, pones más como... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega a la mayor edad, ellos van delinquiendo, y cuando llega a la mayor edad, entran a prisión de jóvenes. Y en prisión de jóvenes, ahí son 4 paredes, que ahí es cuando te haces violento de verdad. Son siempre ellos. Son ellos. No son portugueses, no son griegos. Siempre son ellos. ¿Qué tipo de inmigración ves como más problemática o más difícil que se adapte a España? A ver, la musulmana. De verdad. Asmar. Y encima se ríen y se burlan. Yo ando, ¿Tú por qué no te das cuenta de esas cosas? Yo digo, Dios mío, si parece que estoy en el extranjero. Pero cagan aquí, mean aquí, roban aquí, se drogan aquí, venden drogas aquí y encima roban a la gente de aquí y se meten con nosotros de aquí. Lo primero, diría la laxitud que hay en las normas respecto a los delitos menores, como puede ser, y lo que creo que afecta más en Barcelona, que son los robos. Y no soy del partido Vox, pero qué lástima que los de derecha y los de ultraderecha tengan la razón. Es verdad. Dicen que la razón es del diablo. Me van a dar comida y encima, venga, yo la Bartola, me pongo a robar, cojo un par de móviles, me hago el mes y encima, como aquí en España, las leyes dictan que si haces un robo en menor de 300, que es un hurto menor, voy al calabozo un día y el día siguiente salgo, pues joder, ya ves, de puta madre. Y encima en el calabozo me dan comida. Si no hubiese gente de mierda, no existirían los fachas. ¿Sabes por qué existen los fachas? Porque hay gente de mierda. Si no hubiese gente de mierda, no existirían los nazis. La gente que viene en patera viene inculcada con la mentalidad de su país. Y al llegar aquí, no tienen principios, valores, no tienen esa empatía. Incluso algunos han nacido aquí, chicos africanos, ¿no? De Marruecos y tal. ¿Cómo después de tantos años de haber nacido aquí, siguen diciendo que Marruecos es mejor, que aman a su país y no han generado esa sensación de amor por el país? Eso yo no lo entiendo. Entre sudamericanos, a ver, yo también reconozco una cosa y la vas a comprender en 2 segundos. Si yo tengo un pequeño jardín, no hay nadie de aquí que me quite la hierba, ni nadie de nada, no a mí, a nadie. Te estoy hablando de la Costa Brava, da igual. ¿Por qué existen los nazis? Porque hay gente de mierda. Y yo no soy nazi,
Yo creo que hay una impunidad con los robos muy exagerada y que no debería ser así. Entonces, joder, regalado. Yo no trabajo, me dan un dinerito, me dan comidita y voy al calabozo, puedo dormir tranquilo con un techo y al día siguiente robo, punto. Y luego tengo mis lujitos, ¿por qué? Porque robo además. Y luego con mi paguita. Y la gente, ay, pobrecito, es pobrecito, pues llévatelo a tu casa. Que igual te va a robar y te va a violar. O va a violar a tu hija. O te quita un riñón y lo vende en el mercado negro o el mercado amarillo, a saber yo. Entonces, ¿es un problema cultural o un problema de integración o de qué es? O sea, ¿cuál es el problema? Eso una. Segunda, son familias muy pobres. Son muy espabilados. ¿Por qué? Porque quieren dinero en mano. Así no tributan. Yo creo que es un tema de los críticos que tenemos en España, sobre todo la inmigración ilegal. ¿Qué problemas ves con la inmigración o la inmigración ilegal en España actualmente? Mira, la inmigración es emigrar a un país por diferentes tipos de situaciones. Una situación que estás en tu país crítica y tienes que emigrar, o por trabajo. Si quieres venir a estudiar y a hacer un oficio, bienvenido, pero si vienes aquí a delinquir, a hacerte gilipollas, a burlarte de las ayudas que te dan, ¿qué haces? Pero bueno, es totalmente respetable. Yo empatizo totalmente con emigrar. Yo, por ejemplo, si estoy en Barcelona y estoy en un momento muy precario de mi vida y tengo de emigrar a otro país para buscarme la vida, pues lo haré. Porque a veces se tiene que hacer, punto. Entonces, pues ahí empieza la cola, las pastillas, el disolvente, etcétera, etcétera. Y ahí se va aumentando la violencia. Otra cosa es entrar como ilegal. Encima, que España a mí me parece que es de risa, porque aquí parece que invitamos a la gente a entrar. Es como, venga, va, venir aquí, que os vamos a dar comidita, os vamos a dar una pajita y os vamos a dar de todo, ¿me entiendes? Y a mí me parece, pues, un chiste. Por eso me pregunta al gobierno y a los ministerios, ¿cómo coño esta gente ha entrado aquí? Y segunda pregunta, ¿por qué no nos expulsan? Esto todo es dinero. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si los de aquí no quieren. Encima, gente que, bueno, sin tutor legal, muchas veces, gente que viene ilegal, que yo no digo que sean todos, que yo creo que hay muchos que vienen aquí, trabajan, aportan y encima se adaptan. Subvenciones, tonterías y manipulaciones. Mira, una canción. Yo creo que es eso. Tú al final hay que ser consecuente, ¿no? Si vas a un país, tienes que adaptar sin quitar tus raíces, tu cultura tal, pero te tienes que adaptar a ese país. ¿Por qué? Porque tú has elegido estar ahí y hay que ser consecuente a veces en la vida. Bueno, a veces no, siempre hay que ser consecuente. No tengo carnet de identidad, no tengo pasaporte, la guardia urbana te va a parar, la policía te va a deportar, ja, la. ¿Cómo crees que el tema de la inmigración va a afectar a las elecciones? Pues eso depende. Si gana Donald Trump, pues impediría que venga la inmigración. Porque recordamos que puso un Donald Trump. Donald Trump me parece un genio, honestamente, porque liberó a Kodak Black de la cárcel. Y Kodak Black es un artista muy, muy bueno. Y no puede ser que esté tirado en la cárcel. Igual que liberó a otro nota, no sé, liberó a Soulja Boy también me parece, que es el primer rapero con un iPhone. Yo aterricé el día que fue el mayor tiroteo en la historia de Estados Unidos, cuando dispararon desde un hotel Un en Las edificio, Vegas. un hotel y estaban ahí. Había un concierto o algo así, ¿no? Country. Yo aterricé ese día. Yo como latino de Chile llegué y me hicieron 1000 preguntas y me complicaron todo para entrar. Permite que la FBI y las policías pues maten a la gente que es negra. Y no podemos permitir este tipo de atrocidades. Eso deberían prohibirlo. Vamos, que la ONU también diría que sería como un tipo genocidio, ¿sabes? Me parece una persona muy decente, Kodak Black. Y él quería hacer América grande otra vez, lo que pasa no se lo permitieron al pobre. Y nada, y le mete bien al golf también. Eso está bien. No entendía nada, pero bueno, eso es la historia. Pero mi historia fue que cuando yo me iba a Estados Unidos, fui al aeropuerto, se atrasó mi vuelo, me siento en un bar a tomar una caña y está en la portada del Times ahí con la foto del hotel roto, con las metralletas y la gente muerta.
Como primera tesis diría que no está capacitado para funcionar, pero es obvio también que es solo una careta, que él no escoge mucho tampoco, en verdad. Pero en él como persona, pues no sé, me parece un mandado y me parece que tendría que hacerse una revisión médica. Y había una camarera que me sirvió la birra y mira la portada y me dice, esto es terrible. Y le digo, sí, el problema con las armas. Me dice, ¿cómo? No, por eso necesitamos armas. Yo flipé, lo entiendo en su postura, pero yo flipé. Trump es teatro, todo lo que hace es medios de comunicación, convencer a la gente, hace el burro, dice lo que tiene que decir, es un títere, es un personaje de la tele y tiene carisma y la gente se lo come. Sí, tienes razón, es su país, es americano. Porque él está enfermo, seguro. Nada más que hace falta verlo delante de la cámara, nunca le sale bien todo porque tiene demencia extrema y no sirve de nada, cabrón. Pero obvio, él es solo una cara, ¿no? de lo que él dice. Hay una portada ahí, el mayor tiroteo de Estados Unidos, 200 muertos en el suelo, un vidrio roto, 100 ametralladoras en el cuarto. Y le digo, sí, las putas armas. Me dice, ¿cómo? No, más armas. Digo, bueno, ¿qué iba? Yo no le dije que no, dije, bueno, ya, me tomé mi birra, pero ¿qué va? Sí, porque yo flipé. En God We Trust. Los que manejan, los que tienen contacto, los que tienen poder aquí en Barcelona, que se conoce en Barcelona, esa gente sí puede, como Dani Alves, gente famosa, gente que se reconoce en el mundo. Y me vine solo aquí a Barcelona a la puta. Y solo, y se me acercaron dos moros, me voy a decir dos moros, porque a ver, yo tengo un sobrino que es marroquí, pues está con mi sobrina. Figuras de televisión así, ¿sabes? Pero que eso no es justo porque tú ves en verdad, yo que sé, algún chaval así que conoces, por ejemplo, está en la cárcel por robarse un móvil y entra 2 años y luego ves el Dani Alves que lo han dicho que es un violador y ha estado que 1 año y nada y ha salido por la fianza, claro, ha pagado 150.000 euros de reparación más la fianza, ya puedes salir y... En ese banco de ahí yo salvé a una chica para que no le robaran los bolsos y acabé agredido por un puto argelino que llevaba con un patinete como estos, un patinete así, rompió los dientes. Mira la diferencia de una violación a un robo de un móvil que yo qué sé. Y ahora sí lo discriminan eso porque nosotros estamos buscando a lo mejor para comer o para yo qué sé, a lo mejor yo veo un pijo con el iPhone 13 y yo no lo tengo y pues eso me envidia a mí porque en este mundo no está todo igualado, está todo mal repartido. Está todo mal repartido, uno se tiene que buscar la balanza. Estoy yo durmiendo en un banco por allá por Santa Eulalia y me despierto con que un marroquí mayor además, el hombre me debería sacar unos 30 años, se levanta, o sea, me levanto, lleva una bolsa de estas y tiene mi bolsa que me ha cortado con un cúter. Bueno, mucha gente este año ha ido a comisaría, detenidos, la verdad, mucha gente yo he visto, mucha gente presa también que va a entrar. Pero bueno, cada uno hace lo que puede, hermanito, luchan como pueden y hacen una guerra igualmente. ¿Quién te mira el móvil o el bolso? ¿Dónde tienes el bolso si lo tienes abierto? Todo. Vale, tú no eres de aquí, ¿no? Me has dicho. Yo no soy de aquí. ¿Pero de dónde eres? De Cádiz. Vale, ¿puedes contarme una experiencia de Cádiz, de una situación de violencia o lo que sea? Yo nunca he tenido una situación violenta hacia mí. Yo nunca, ni a la gente. Bueno, aquí podemos ver perfectamente lo que Estamos haciendo unas entrevistas ¿De qué se puede? sobre la inseguridad en Barcelona. Barcelona en crisis. Antes que sea esto un país de la justicia y lo defiendan todo. Yo entiendo esa parte, pero tampoco lo tienen que poner una condena y muchas cosas. Muchos chavales han caído presos por tonterías y Y un loco me puso un cuchillo. Yo estaba cocinando. ¿Te puso un cuchillo? Sí, de estos de grande, impresiona. Pero sí, Barcelona puedes perder los dientes, te pueden romper la cabeza, te pueden apuñalar, te pueden romper la espalda, hay muchas cosas. Que Barcelona también ahora es una selva. Estoy muy enfadada, muy triste como está Barcelona, muy triste.
Y sobre todo en el Raval, a la parte antigua, estamos muy enfadados todos los vecinos de toda la vida. Que sí, en verdad el barrio ha cambiado mucho y hoy en día estamos bien, pero hay días que estamos mal. Un día estamos bien de repente así, otro día estamos mal, un día cae cosas bien. Muy movido. Muy movido. Un poquito las movidas, No lo sabe que lo que pasa, puede la pasar en gente cualquier también se momento. busca. Pero era una persona con muchos problemas. Yo ya lo vi cuando entró y nos presentamos, ya lo vi que era una persona que no estaba bien. Hermanito, O no se lo merecían y han entrado ahí y han comido el doble que otro. Llaves de vehículo, han cogido motos de llaves, la han metido, tal. Se han dado una vuelta en la parada policía, detenido. 2 moros, buscándome la vuelta, coleguita, no sé qué, no sé cuánto. Lo que suele pasar, ¿no? Yo confío, yo con esto digo, no, que yo no estaba, iba con la castañica, digo que estoy buscando el sitio de las putas. Podremos, así, los chavales, muchísimos chavales ha habido por el barrio que han tenido de esto, han tenido movidas así, han tenido muchísimos. Digo, ¿por qué mierda tienen que poner estos compañeros de habitación? Si saben que está enfermo. Mira, yo voy a explicar mi situación. Mira, yo con 14 años, yo estaba aquí, me metieron en un centro. Y yo me levanto, voy ahí, pero sobajo, porque me acabo de levantar. Como, ¿qué? Noto el cambio de peso y digo, ¿qué pasa? Me lo quedo mirando. Se me queda mirando. Veo el cúter. Entonces tampoco me paso de chulo, pero tiene un cúter. Yo no quería estar en un centro porque yo sabía que había gente rara, que ahí no se puede vivir. Aún así me metieron con fuerza ahí porque sabían que yo no quería estar en un centro y me manipularon, me cogieron, me hicieron como que vamos a hablar y me metieron en una furgoneta a traición y me llevaron a un centro. Y después de eso, ¿cómo voy a tomar las cosas de aquí que dicen que nos ayudan y al día de mañana nos meten entre rejas? Una selva, sí. ¿Y notas que está yendo a peor? Sí, cada vez más. ¿Y por qué está pasando todo esto? ¿En qué cosas notas que va todo La a peor? desgracia humanidad, la desgracia humana. Sin nada, sin haber hecho nada o sin no querer estudiar, sin querer hacer otras cosas. Que tampoco al día de mañana el estudio me va a dar siempre el dinero o la barra de pan. Porque no con el cole vas a todos los lados si te ganas una barra de pan. Mucho, tema de robo muchos, ocupación, narcopisos, no tenemos seguridad de los vecinos, parece que pasen de nosotros. La verdad, y muchas veces yo he hablado con servicios sociales y tal, y ahora gracias a Dios me están ayudando, estoy ahora cumpliendo una condena y estoy tranquilo. Y yo en la portería de qué piso y ellos, sí, aquí, nosotros queremos subir también. Pues cuando hoy subíamos la escalera, yo iba primero. Mira, se me tiraron los dos encima. Sí. Se me tiraron encima y me cogió de aquí, se me llevó el cordón y me rompió todo el suéter. No estoy como antes, que antes estaba muy mal aquí y el barrio estaba fatal, mucha gente loca, mucha gente que estaba drogada todos los días. Bueno, aún así, si bajas por ahí abajo y grabas unas tomas, te va a encontrar gente muy hecha polvo, hermano. Sí, ya me ha pasado. Como que hago así, le enseño la navaja y le digo, fue peor aún. Bueno, yo me acerco. Lo primero que hace es dármela. O sea, ni se lo plantea. Porque era más alto que él. Y cuando lo cojo, va y me pide un cigarro. Pero como funciona ahí dentro no lo veo bien porque... Hay muchos problemas sí, ahí. hay mucho peor. Aquí el centro de menores peor. Aquí en el centro de menores, la verdad, si tú no te comportas ahí dentro, rápido llaman a guardias. Yo no he robado nada porque no me parece tampoco rentable. Te caen multas y movidas. Es que ya te digo, en la calle no merece la pena. Para lo que sacas... Sí, ahí los guardias están ahí para reducir. Un ejemplo, hasta si te rompe la mano, a él le da igual. Puedes vender a lo mejor algo de droga o cosas así, pero tampoco... En realidad merece la pena estar más parado más que desvanecerte ahí por trabajar o por conseguir 4 duros, ¿no? Hasta hay algunos yo he visto que iban ennifados ahí provocando sí. a los chavales, pero porque saben que nosotros estamos ahí y estamos contra ellos. Al fin y al cabo, un guardia contra un recluso nunca va a ser amigo, siempre son enemigos. Hay mucha gente que quiere ir más con poder y ser más rico y joder,
y hay gente que está quedando mucho pobre, entonces están empezando a robar a todo y es lo que pasa, que cuando no tienen lo suyo, pues pasa así. Y aún así lo discriminan eso porque nosotros estamos buscando a lo mejor es para comer o para yo qué sé, a lo mejor yo veo un pijo con el iPhone 13 y yo no lo tengo y pues eso me envidia a mí porque en este mundo no está todo igualado, está todo mal repartido, uno se tiene que buscar la balanza, entonces cada uno mira por lo suyo, mira por él. Claro. Yo cuando ya, pero yo en la estrecha, ¡buah! Se me tiraron encima y yo, ¡buah! Tú imagínate, ¡buah! El pavo, pum, me pidió aquí y salieron corriendo. Cada uno en verdad hace lo que puede en el barrio, sobrevive como puede, pero mucha gente ha peleado, mucha gente, ¿sabes?, ha ido detenido por tonterías, porque mira, hay gente que no ha hecho nada en verdad, lo han pillado de aquí para ahí, que tenía un móvil y se lo han llevado, porque sí, porque la policía es así, claro. Son unos corruptos en verdad. Oye, ¿tienes un cigarro? ¿Tienes un cigarro? Saqué la navaja que ya no llevo, pero en ese momento llevaba, porque en ese momento aún llevaba menos tiempo en la calle y iba más nervioso. Y no me hizo falta decir nada, cogió y se fue. Escúchame, sobre todo tienes que ir aquí con esto, porque hay gente que va con esto, que pinchan. Entonces tú tienes que protegerte, no usarlo. Esto para mí es una herramienta para cortar bocadillo y todo, pero tienes que andar con esto. La calle es muy peligrosa ahora. Yo estaba con mi hermano y me asaltaron pakistaníes encima. Pakistaníes con una piedra muy afilada. ¿Una piedra? Sí, una piedra muy afilada. Sí. Curioso, nunca lo había visto eso. La policía es así. Si tú te confías de un policía, de cual sea cosa, él te va a llevar detenido. Pero cuando es un tema de violador o cualquier cosa así, la policía tiene miedo. Cuando es alguien que maltrata a las mujeres, van con miedo, van 5 o 6. Cuando es un niño que ha robado, entre 3 o 4 abusones, ¿sabes? No es así. Bajo para abajo, estaba abriendo un bar, era las 5:30, a las 6 de la mañana ya. Estaba empezando a amanecer. Cojo 2 ceniceros, me voy, buah, si los veo, ya se fueron. ¿Qué opináis de la policía, de la presencia policial que hay en Barcelona? Barcelona? Una mierda. Porque a mí me han visto robándome, ¿sabes cómo se han quedado? Así, esperando que haya sangre. Para que pongan delito de sangre. El calabozo se come mal, dicen que dan buena comida, no sé qué, pastillas te ponen en los vasos. Eso no se hace, hombre, ¿eh? Eso no se hace. Se ponen pastillas en los vasos, Claro. como benzodiazepinas. Sí, no sé, diazepam, para que tú duermas, para que no te vuelvas loco ahí. Si te tienes que chupar 3 días. Si te defiendes, vas como culpable. Si no te defiendes, te jodes, te roban y encima te pegan. Y hay muchos corruptos. Te lo digo por experiencia propia porque yo soy narcopisos. Y eso me lo sé de la Z. Hay mucha gente que la pide ya directa, se la dan como chuches. Es la verdad, la gente va y entra ahí y dice, pastilla, por favor, no quiero ni comida. Y están ahí dándole hasta que le den la pastilla. Negocian mucho. Obvio. Hay una corrupción muy grande Sí. también. Vale, entiendo. Bueno, pues muchas gracias por... Sí, muchas gracias Que por vaya todo. muy bien. Lo podéis ver en el Politiquero. Está en Instagram también y TikTok. ¿Sí? A ver, Bueno, bueno, me quedo contigo, ¿no? ¿O no? Escúchame. Vale, venga, va. Pero me va a tener que pagar, ¿eh? Cuando te están llevando detenido ahí, le dices médico al policía y ni te pregunta el por qué. Ni te pregunta el por qué, ¿sabes? Directamente te dice, vale, sí, vamos al médico, tú pides la pastilla, te la dan ahí. Pero o sea, hemos llegado a un punto en el que estás viendo a una persona dormir en un banco que no tenía solo una riñonera, que, no sé, como no me quisiera robar la Biblia que llevaba y poco más, porque no llevaba nada. Te pillan con los porros y ya quieren sacar más mierda y a ver el DNI, a ver si no estás en busca, que eso... Yo cuando voy, a lo mejor bajo sin los papeles y me dicen... Porque normalmente yo cuando bajo un poco y me voy a casa, no estoy todo el día en el parque, no estoy todo el día por ahí, tengo muchas cosas que hacer. Yo un día estaba durmiendo ahí arriba en un parque ahí, vale, durmiendo ahí tranquilo con mi perro así, y me viene un tío, me baja los pantalones y me quería chupar la polla. En un momento me levanté, le pegué un castañazo. Y bajo y me dicen cualquier cosa, ya me ven a mí parado esperando a alguien y me paran. Y me pide la documentación, le digo que tengo foto en pasaporte, pues no la llevo porque se me va a perder. Menos mal, llegué a la casa, digo, he tenido suerte porque me podían haber pegado una puñalada o 2 puñaladas ahí, bum, 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 me dejan ahí tirado y encima me quitan todo. Y siempre me dicen lo mismo, que si no la llevas, algún día te voy a llevar y te voy a enseñar
que tienes que llevar la documentación. Como que quiero referirme que me va a hacer aprender la paliza que me van a dar. Bueno, y la propia cartera que estaba guapa, ¿sabes? Era una cartera de esta, me salió gratis, no te pienses, la encontré en la calle, pero estaba guapa. Terminó rajada, entera. Y porque es como que al principio intentó cogerlo de abajo, ¿sabes? Muy morado, como para que cayera, ¿sabes? Y luego vio que no y digo, bueno, la corto y a chuparla. Uy, eso no se hace así, tío. Primero pregunta si soy gay o algo. A mí me da igual, yo no soy gay, a mí me gustan las chicas 100%. Yo me gusta ser familia y me gustan las chicas. ¿Sabes qué es eso? Es que no sabes con quién te puedes encontrar y hay gente muy loca. Claro, y hay, mira, gente muy loca para droga. Ya te lo digo yo, porque para comer... Puede ser eso, ¿no? Porque para comer te metes en un súper y te llevas te llevas embutido y te llevas un cacho de pan. O si no te haces allí comes mismo dentro. No te pueden decir nada por comida. Entonces, eso es una de las cosas que te puede pasar y es verdad. No es mentira, te pueden violar mismo en Barcelona, hay que tener cuidado. Que la policía no hace nada, luego le cuenta esto y se empieza a reír. No, porque hermano, tú estás buscando una vida buena, ¿sabes? No vengas aquí a robar. Es la verdad, hermano. Pero si no te ofrecen un plato de comida, es lo que tiene que hacer. ¿Qué va a hacer? Cama no me falta, comida tampoco, tabaco tampoco me faltaba. Pero mi madre llevó 4 meses sin darle nada. Entonces, ¿qué pasa? Me ha dicho, claro, los pagos están ahí. Total, entonces yo, ¿qué he hecho? Buscarme la vida. Y entonces veo... ¿Qué has tenido que hacer para buscarte la vida? Pues robar. No va a morir de hambre el chico porque no haga un plato de comida, se va a buscar su plato de comida donde sea. Si el vecino no me lo quiere dar, pues me voy al otro y se lo pido, y si no, pues me tendré que ir a buscar la vida. No queda otra opción. Si no me la dan, pues me queda otra que buscarla. ¿Y sabes para qué? Porque a mí comida no me falta. Es lo que te digo, un techo tampoco, una cama. ¿Para qué? Pues para meterte una latita, para fumarte un porro. ¿Tú te puedes creer normal que te pasa esto y te empieza a reír a los mismos mozos? Y yo, tío, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tienes que tener bien dónde ponerte a dormir, esconderte bien, que no te vean este tipo de gente que no respeta. ¿Y qué robas? Bueno, a ver, eso tampoco, yo que sé, qué robo. A lo mejor te estoy hablando contigo, no te has dado cuenta y te roba la cartera. Que no es el caso. O sea, me estás diciendo que hay un riesgo real de que te puedan violar viviendo en la calle. Ya han violado a chicas, ya han violado a tíos, y han pasado cosas. Sí, a mí, por desgracia, no me han violado, menos mal. Pero sí que me han venido a toquetear y me he enfadado mucho y el tío le pegué. Lo siento mucho, pero le pegué. Yo estoy seguro de que Palestina va a desaparecer porque tiene las de perder. Y bueno, son muchos menos. Es algo mucho más pequeño, es algo que tiene mucho menos poder, es algo que tiene menos aliados. Lo que estamos viendo, el genocidio y la matanza diaria ya de una organización terrorista, porque Israel es un estado terrorista. La guerra es la guerra. La guerra es la guerra. La guerra es la guerra. La guerra no es para desayunar, guay, no. La guerra es la guerra y es la guerra. Entiendo que el sentimiento de pertenencia de Palestina pues no se va a perder porque no van a masacrar al último palestino que haya en pie, ¿no? Da igual qué país, es la puta guerra. ¿Qué esperas en una guerra? Muerte, violaciones, desgracias, genocidios. Es la guerra. Pero yo creo que al final va a ser aceptado por prácticamente todo el mundo que Palestina no existe. Y todo ese territorio será Israel en los mapas oficiales próximamente. Ahora es reconocido que el ataque fue hecho por el ejército israelita, porque ese calibre de bombas no está a la disposición de un pueblo que tiene el borde controlado. Pudiera ser que Hamás, dado que está financiado por los Rockefeller y demás, pudiera ser que haya hecho un atentado de falsa bandera para así justificar el genocidio a posteriori. Hacer un concierto tecno 3 kilómetros de una valla donde atrás está la gente, que es un campo de concentración de palestinos, a 3 kilómetros y ponerse a hacer una fiesta tecno, eso es una provocación. No es una fiesta de cumpleaños, es la guerra. O sea, es inevitable, ¿no? Claro, es la guerra, coño. En la guerra vas a matar o que te maten. Es la guerra. Muerte, dolor, destrucción. Porque América, tras vencer con los nazis, pues tienen ese
sentimiento de que el antisemitismo es algo súper malo y súper baneable, cuando no sé si es así, la verdad. Estás diciendo que el ataque fue organizado y creado por Israel. Sí. Han salido imágenes de los cohetes lanzados. Se escucha hebreo, son las tácticas del gobierno israelita. ¿Y cómo sabes que está financiado por los Rockefeller? Se puede indagar con la ruta... O sea, por la familia Rockefeller, quieres decir. Por la familia Rockefeller, sí. Vale. Entre otros. ¿Y cómo sabes eso? O sea, ¿dónde has sacado esa información? Buscándola y aparece bastante en Al Jazeera, salieron un par de artículos hablando sobre el tema. ¿Y cómo se consigue esa información? Porque eso es cualquier persona que quiera saberlo puede conseguir esa información. Vale, hay ciertas fundaciones que simplemente si sigues la ruta del dinero te dan a parar a los mismos fondos de inversión. Y bueno, esa es... ¿No sabes si es así, que si el antisemitismo es algo malo? No sé si es así, que el antisemitismo es algo malo. Al final todo esto que está pasando tiene que ver con el nuevo orden mundial, ¿no? Bueno, eso es otro tema, pero no sé cuántos judíos buenos conocéis ustedes. Es que es verdad, coño. Es verdad. Que se maten entre ellos y nos dejen en paz. Sino que no nos molesten, ¿no? Claro, que se maten entre ellos, como que los tiburones se coman entre ellos y ya está. Porque lo hagan rápido y que no nos jodan. Vale. Entiendo que habrá países que están... ¿cómo se llama eso? Que están financiando ahí la movida israelita, más de la cuenta. Siempre dicen que Israel es la única democracia en Medio Oriente. Creo que esto es falso. Acabamos de ver que todo es una mentirosa y que pienso que Netanyahu tiene que ir en el cárcel. La mejor posibilidad de parar al presidente de Israel, de parar a este loco, que ahora es más parecido a un dictador o algo así. Netanyahu tiene responsabilidad, pero es la sociedad israelí que está realmente podrida. Es un estado lleno de ciudadanos fascistas. Es un criminal que... Y para mí hay más que vamos a aprender sobre Netanyahu, pero es un criminal. Y financiando pues todo lo que son en aspectos bélicos, y ahí te manchan las manos de sangre, ¿no? Y eso siempre estoy en contra de ello. Las manos bien limpias, mejor. Es que, claro, el problema también, aparte de esto... Espera. ¿Quieres hablar? Sí. Ponte aquí. A ver. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es de...? Pero los palestinos tienen la mano llena de polvo, de los escombros. Tengo una lista, de hecho. Tienes una lista de drogas. Sí. Sí. Qué bueno, tío. Sí. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Estoy preparado. Todo el mundo sabe que el mercado mundial, pues los judíos lo tienen bien controlado, y la vinculación del judaísmo y el Israel es evidente. Y pues eso, motivos financieros, estarían encantados de entrar. ¿Ahora mismo consume algún tipo de droga? ¿Ahora mismo? No, y es un filtrito que encuentro en el piso, no sé bien, es creo tiene un poco metanfetamina, un poco. ¿Algún filtro que encuentra en el suelo tiene metanfetamina? Otros fuman en esos va por ahí. Yo me voy a ingresar el 29. Llevo Sí. 30 años consumiendo crack y heroína, pero es porque por la familia que he tenido, porque yo me autolesionaba. You don't speak Spanish, right? No. Where are you from? Ponte aquí tú también, vamos a hacer entrevista a todos. ¿Se nos ve, Mike, así? Estoy del mundo. He tomado
¿Esto lo voy a poder publicar? Por supuesto. Vale, por vale. supuesto. Esto es la lista de drogas de... De Kerman. He tomado. Hostia puta. Mamá, perdón. Yo los fumo y los filtro. Y algo, no, es mucho que siente, pero no es mal para fumar. Tabaco, lo tiran al piso aquí y te sacan todo el tabaco. Me sentía culpable, me sentía que mis padres se peleaban por mi culpa, que todo lo que pasaba era por mi culpa. Y he sido siempre como pillada por mi madre y pillada por mi padre. Sí. ¿Has tomado alguna droga? Have you taken some drugs? Hell yes. He tomado mescalina, LSD, speed, MDMA en todas sus formas. Es decir, pepas, cristal, por la tocha, por todos lados. Hasta lo he fumado. No os metáis en ninguna de esas formas, pero si os vais a meter, no lo fuméis porque estáis tirando dinero. O le hacen hueco el poquitito que hay. Es difícil encontrar un poquito. Yo los cojo del piso porque no tengo dinero. Me dieron droga mala y me dieron brote. Acabé en psiquiatría. Acabé descalza, desnuda, sin ropas, descalza, chillando, golpeándome. Y cuando desperté estaba atada en psiquiatría y anulada. What have you taken? Ketamine, maybe? Excellent question. What? Next question. Okay. Yes, I love ketamine. Mescalina, LSD, speed, MDMA, 2CB, Tusi, Lean, que es codeína. Lean es codeína y otra cosa, pero no me acuerdo, nunca me acuerdo. Benzodiazepina, lormetazepam, ribotril, lorazepam, todo lo que acabe en PAM, básicamente. I'm drug addict. I was opiate and cocaine addict, and yeah, this make my story. Ahora estoy de mono de caballo, me están puteando y en ningún piso me quieren vender caballo. ¿Y por qué no? Porque yo tengo mi carácter. Porque dentro de todo lo que yo he pasado, prefiero que me des una hostia, pero tú a mí no me... Prefiero morir de pie y vivir de rodillas. It really is good. Fentanilo. Probé el fentanilo en parches, es cierto. Dame la hostia, pero no me callo. En cambio hay muchas que todavía están un poquito verdes, les falta rodaje y se acobardan un poquito, ¿sabes? Vamos metidos de DMT. Constantemente. Obviamente en unas cantidades ínfimas, ¿no? Claro, tú fumas y de repente estás subiendo los niveles de DMT, una burrada. Entonces, pues yo por eso, pues aquí no me quieren vender, en el otro no me quieren vender. Ahora voy a ir a otro a vender, a ver si venden. Pero es que el caballo tiene mono psicológico, físico. Heroin, morphine, cocaine, crack, everything. This was my cross in my life. Que no me meto ya, no me meto. Fentanilo, coca, keta, ribotril, pegamento, DMT. Sí. Sí, el problema también es que quería hablar, ¿no? Es el machismo. El machismo, hablemos del machismo. Jesús no puede tener mujer. Dios, un hijo puede tener. Yo tengo 5 nietos, tengo 2 hijos y tal vez pueda hacer más que quiera. Quiero aclarar, bien aclarado, que la función última de una mujer no es ser madre. O sea, es otra cosa que reivindica el feminismo. Perdón por agarrar el micro, pero... Vale. Pero si no se va a escuchar. Vale. Y Dios es limitado. Dios no. Pero yo me inspiró los Vedas, la escritura de la India. Tengo un gurú en una escuela hindú, practica yoga, medita, porque me inspiró. Hay muchísimos feminicidios, maltrato intrafamiliar, está en superpuestos los roles en la familia heterosexual. O sea, es que es candente y no quiero que luego me funen en Twitter por esto. O sea, el objetivo último la función última de una mujer no es ser madre. Ahí no es solo un dios macho, ahí también es una dios. Es lo mismo. Hay muchísimo maltrato, hay acoso en la calle, no hay respeto a las mujeres en la calle, no hay respeto a las mujeres en el hogar, no hay respeto a las mujeres en el ámbito laboral. Aitana Bonmatí, que lo estuve mirando el otro día, por la selección española,
el mundial que acababan de ganar, cobró 300.000 euros. ¿Qué opináis del lenguaje inclusivo? No, yo soy hater, lo siento. ¿Ah, sí? No en plan, yo digo chiques, en plan, pero lo digo de forma irónica y jamás en una conversación seria diría chiques, por favor. A mí me da igual. Y Lionel Messi, solo por contrato, por ir a la selección. Lionel Messi, el último ganador del Balón de Oro y también del Mundial, cobró alrededor de unos 50 millones por hacer lo que debería ser lo mismo, que es un trabajo. En plan, yo no quiero que o sea, personalmente quiero que me traten en femenino, pero en plan, a ver, si alguien se va a morir o sea, que no quiere que ni le hablen ni en masculino ni en femenino y quiere que le hablen ella, a mí no me cuesta nada. Yo le digo ella y lo que quiera. ¿Te sientes como un hombre? Sí. ¿Y por qué te sientes como un hombre? Bueno, porque tengo pene. Ok, vale, entonces es una razón. En plan, Así que cuesta es cambiar literalmente toda tu forma de expresarte y coge un día, empieza a hablar con Laia, a ver cuándo aguantas. No aguanto nada, pero pues ya está. que me tengan un poco de compasión. Yo al menos lo intentaría, en plan, de verdad, si alguien me dice que lo intentaría de verdad, en plan, Romper con ello y volver a reconstruir el entender lo que significa ser una mujer, ser mujer. que mira, si lo necesitan, pues lo hago, ya está. A la semana a esa persona. Y es que, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo pienso, es que yo os lo juro que muchas veces lo pienso, me va a funar todo internet. Espero que no te vea nadie el vídeo, en plan me sabe mal, pero... No una mujer en todo este constructo social y en este régimen político heterosexual, sino que aprender a entenderla, comprenderla y reconstruirla. La pornografía y el sexo no tienen nada que ver. Cuando tú estás, tanto siendo hombre como mujer, en la cama te atraiga lo que te atraiga, no es lo que ves en el porno. ¿Qué significa ser una mujer? Wow, ¿qué significa ser una mujer? No es, porque te voy a decir lo que es típico y lo que es en mi caso, que es una persona heterosexual. No es lo típico que un hombre se ponga a la mujer en las posiciones que sea, de mil maneras. ¿Te gusta el plátano por el potasio, potasio? Mi dulce plátano en tu potasio, your sweet pussy in my face. Your beautiful pussy in my fucking face. My sweet banana in your ass, potassium. Uf, es que qué pregunta. Qué pregunta. Que se la golpee, bueno, ya no me meto en el caso de cada persona, ¿sabes? Pero que lo veo muy violento. Orgías. ¿Te gusta el plátano por el potasio, potasio? Mi dulce plátano en tu potasio, your pussy in my face, rock and roll, baby. No podría respondértelo. Son muchas cosas. Yo creo que La sociedad está un poco enferma, por decirlo así. Lo que acabas de decir, yo creo que la sociedad está intoxicada en muchos aspectos, pero ahora que hablamos de la pornografía, a nivel pornográfico, porque lo que tú ves en la pantalla no es lo que va a ser en la vida real. Si lo sientes, es que también está el parámetro social de lo que se le asigna a la mujer, ¿no? Y pues que es un tema súper complicado. ¿Crees que se condena Ahora mismo totalmente? entro a Pornhub o Xvideos, las páginas más típicas, y vas a poder ver en la primera página un chico abusando de una chica. Es un abuso. Porque asumimos cosas que han asignado para sentirnos de un género o del otro cuando pues realmente de pronto no es así, ¿no? Pero, ¿qué es ser una mujer? Vaya pregunta. Te pongo un ejemplo. Un amigo mío me dijo, ¡buah! Esto ya te estoy hablando de hace unos años que todos hemos tenido nuestra época. ¡Buah! Este vídeo no sé qué. Era un chico acostándose con una chica que estaba durmiendo. ¿Usted qué opina del feminismo? Es bueno, tan lo mismo derecho, el mismo poder y por lo menos el mismo salario a las mujeres. Flores, rosas para las damas. El suicidio es la causa número 1 de muerte en los hombres en España y eso es culpa del patriarcado. No tienen derecho a expresarse. Y pues ya sabemos todos cómo acabó.
Yo creo que hay gente que de verdad se piensa que esto es lo que pasa. Y eso es cultura de la violación, porque estás abusando de una persona. Y hay gente que lo verá normalísimo eso. Si se sienten solos, deberían crear una unidad, pueden hablar entre ustedes, no avergonzarse. El patriarcado le afecta a todo el mundo. Sinceramente, si eres hombre y pagas por sexo, das asco. En plan, esto ya es un hecho, en plan, qué asco. Tipo, tan desesperado estás. Si una mujer le dices que en el estado actual es perfectamente libre de llegar a un puesto de poder, es perfectamente libre de ser dominante en la cama, es perfectamente libre de hacer lo que quiera. Que antiguamente las mujeres estaban oprimidas es un hecho, pero que antiguamente las mujeres estuviesen oprimidas no implica que ahora lo estén. Y como ahora no lo están, eso no significa que podamos oprimir a los hombres para hacer una especie de compensación de lo que en el pasado pasaba. Pero existe una sociedad que la está machacando, que la está violando, que la está reprimiendo y que no le deja llevar a cabo estas libertades, pues lógicamente no puede haber igualdad y mucho menos libertad. ¿Y qué opinas de la gestión de Pedro Sánchez en los últimos años? ¿Qué nota le pondrías? Pues a él un 10. ¿Un 10? Sí. ¿Por qué? Hombre, porque hemos avanzado socialmente hablando, en educación, en sanidad. Pedro Sánchez. Político profesional. ¿Lo tengo que definir o...? ¿Qué quieres decir con político profesional? Pues que es el político hecho persona. Es decir, es el mejor político de España, porque el político es el que roba bien. Y en transporte público, hablando fuera de Cataluña. Porque el problema de aquí es que si no hay diálogo, es que no entra la inversión que queremos. Este es el problema, ¿sabes? Y Pedro Sánchez ha sido capaz de estar 8 años en el poder, aún mintiendo, aún engañando, aún cambiando de opinión, aún haciendo todo eso durante todos los días de su mandato y aún así seguir en el poder. O sea, en España nos mean en la cara y nos dicen que llueve. Y Pedro Sánchez es el político que mejor ha hecho esto. Es decir, es un político de primera. Es lo que pienso. Pedro Sánchez ha sido el más listo de su casa porque ha hecho lo que ha podido para ser el presi. Y aunque no guste toda España, mira, él ha acabado ganando y aunque no guste, es lo que hay, es lo que hemos votado. Es que no sé cómo decir. Yo creo que ahora estamos viviendo más democracia, más libertad de la que antes vivíamos. Que quizás no guste mucho que vote al PSOE. Porque antes teníamos unas leyes que privatizaban más al Estado y decían más. Y las leyes eran más dictatorias, ¿sabes? La verdad que voté como gran mayoría hizo. Que no, la verdad, políticos no me gusta ninguno, pero voté porque no quiere que ganara ni Vox, ni PP, ni la ultraderecha. Pero sé que a Vox no. Vale. Tendría que ver. ¿Por qué a Vox no? Porque lo veo como de la ultraderecha y si bien no conozco tanto a fondo cómo funciona Vox, la ultraderecha del mundo es como que tiende a tener los mismos ideales. Entonces, como sé que estoy en contra en la Argentina, supongo que acá también lo estaría. La extrema derecha es una gran mierda. Es una enfermedad que está haciendo peligrar la salud y el bienestar de este gran país. A ver, que es como... Bueno, sí, es un populismo barato y claro, de un perfil un poco fascistoide. Vox ahora es una amenaza para España y para Europa y para el mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que es el retroceso y volveríamos a la constitución del antes del 78. Abomino del PP, perdón. Abomino de toda la gentuza de Vox y de toda la marcha atrás que estamos haciendo. No sé, la verdad, bueno, es una ideología muy machista, bueno, un poco machista, racista. Yo la ultraderecha, bueno, capaz que tendría que informarme un poco más, ¿no? Pero lo veo como esos partidos que son un poco conservadores. Y es el recuerdo vivo de la dictadura. Y quien no lo quiera ver es porque estás votando a ellos. ¿Consideras que Vox es un partido fascista? Sí, y bastante franquista, dictatorio. ¿Por qué? Por todo lo que está haciendo, por ejemplo, ayer en el meeting que se ha visto claramente. Lo que proponen no es democracia.
porque tengo 60 años, yo he vivido la dictadura cuando era pequeñita, sé lo que es por la calle y no poder leer un cartel porque mi madre me tapaba los ojos, que no te veía nunca nadie mirar esto, etcétera, etcétera. Por lo que he visto, promete muchas cosas a Abascal que no se va a cumplir, quiere evitar ahí vale, un momento. Bastante conservadores en realidad y que tienden a defender los intereses de los más ricos o de las empresas o cosas así. ¿Qué partidos en España dirías que son de extrema derecha? A ver, te puedo decir los grandes porque hay muchos partidos, pero obviamente la Falange, Vox, PP. En el meeting de Vox y Milei han venido a Madrid para atacar al socialismo, a la democracia, a las libertades y a la igualdad. Y por eso puedo comparar y sé que no es demócrata. O sea, tú no puedes decir públicamente que quieres a un tío, al presidente de un gobierno colgado de los pies. Eso no es democracia. El político no tiene ningún interés en que a ti la vida te vaya bien o te vaya mal. El político lo que tiene interés es en seguir en el poder, y eso hay que definirlo claramente. El político no es tu amigo. El político quiere estar en el poder, y si para eso tiene que vender tu culo, lo va a vender. Y a todo lo que se ha podido para hacer daño posible, a todo lo posible al país, a España. Quiero reivindicar una cosa ante la sociedad y publicarlo desde España para todos, porque para los chinos, para los americanos, para aquí somos todos iguales. Hemos exhumado a Francisco Franco, que también es otra reparación, para devolver toda la memoria democrática, como tiene que ser, porque no queremos que en ninguna parte haya nada del fascismo, ni franquismo, ni... El político, como quiere el poder, si para llegar al poder tiene que hipotecar a futuras generaciones, lo va a hacer. ¿Qué es lo que se hace con la deuda pública? La deuda pública es, voy a gastar en los que ahora me van a votar, porque los que aún están haciendo ahora no me pueden votar aún. Somos de los pocos partidos que hemos dicho perdón a muchas cosas. Entonces a esos les voy a poner una losa en un futuro, con mayores impuestos o menores servicios, cómo se va a pagar la deuda pública. Porque si no, que alguien me explique cómo se paga la deuda pública. Se paga con futuros impuestos o con menores servicios. ¿Y esos menores servicios qué nos va a pagar? Pues los que no pueden votar. Porque los políticos son máquinas maximizadoras de votos. No hay cosa mala o cosa buena que se haga en este mundo que no sea por intereses que no tienen absolutamente nada que ver con el pueblo. Factos. Nos tendríamos que organizar en silencio y hacer una revolución. De aquí hago un llamamiento. Esto es ilegal. Espero que no. Pues eso, ya sabéis. Pero los demás... ¿En qué cosas? Por ejemplo, lo de la convocatoria a elecciones generales, que convocaron elecciones generales y pidió perdón de que la repetición electoral. Pero vamos a ver. Vamos a ser honestos, honrados y vamos a mirar por la gente honesta y honrada. Pero que nadie se lucre a cuenta de los demás. Y tú, por ejemplo... Bueno, sí. Sí, dime. No, sí. Vale. Tú, por ejemplo, ¿qué...? Y mire, en Galicia decimos, no hay tanto pan para tanto chorizo. Un saludo muy grande. Visca. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, tío. A ti. Es increíble. A ti, Pato, muy grande. El dinero está muy repartido a todos los países. O sea, el dinero está mal repartido. Sí. ¿Por qué? Pues porque solo los que... Es que no sé cómo puedo explicar. Es que no sé. Nunca he entendido la política. Me parece algo muy... es que no entiendo por qué existe. Realmente no tiene sentido la política. O sea, me da igual. ¿Crees que se debería hacer una redistribución de la riqueza? Sí. Porque allí está los ricos más ricos y los pobres más pobres.
y no debería ser así. Yo creo que debería ser más equilibrado. Pero no me quejo de España. Si he venido de Rumanía aquí es porque tengo un motivo. No he venido para quejarme. O sea, no sé. ¿Y cuál crees que es el sistema que redistribuye mejor la riqueza? Pues ahora es que claro. Es que ahora es un poco difícil de... Vale. Yo respeto que tú quieras cambiar tu libertad por tu seguridad, y está genial. Para eso existen los seguros, las mutualidades y todos esos temas, que se pueden financiar de forma privada. El problema es que tú me digas a mí que yo tengo que cambiar mi libertad por mi seguridad. ¿Y si yo no quiero seguridad? ¿Y si yo quiero libertad? No puedes, volvemos a lo mismo, volverte loco en unas reclamaciones políticas y tal. Llega un momento que acabas harto. Que hagan lo que les dé la gana. Yo no voy a estar aquí en un plan de reclamaciones políticas toda la vida. Educación y sanidad. Educación y sanidad, por Dios. Que es igual de qué color sea el partido, que es igual el presupuesto que se tenga para otras cosas, que el mayor presupuesto siempre tiene que ser en educación y sanidad. No creo que haya ninguna otra función que el Estado deba desarrollar. Es decir, no debe ni desarrollar sanidad pública, ni educación pública, ni pensiones públicas, ni nada que se asemeje a eso. Esos son los 3 gastos más grandes del Estado. Sanidad porque todos nos vamos a poner enfermos, incluso los propios políticos. Y educación porque es el futuro de los habitantes de cualquier país. Por lo tanto, los presupuestos más altos, es decir, 3 veces lo que hay ahora, debería ser siempre sanidad y educación. El Estado no debería entrometerse en esas funciones. Y justamente porque pienso que esas funciones son de lo más esenciales para la vida en sociedad, es por lo que pienso que el Estado no debe ocuparse de ellas. Es de primera necesidad, es de humanidad. Todos tenemos que poder curarnos cuando estamos enfermos. Tenemos, no lo digo yo, es estadística y es un dato, los mejores médicos de Europa y a veces del mundo. La sanidad, la educación, las pensiones es una cosa que nos preocupa a todos, a todo el mundo, a toda la sociedad nos preocupa. Por eso justamente creo que debe estar fuera de las manos de los políticos, porque no hay nadie más que tú mismo que vaya a gestionar mejor cómo educas a tus hijos, cómo haces frente a imprevistos de la vida en tema de sanidad o cómo preparas tu jubilación. Haciendo bien por toda la humanidad. La sanidad afecta a todas las personas porque todos nos ponemos enfermos, todos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Entonces, por eso, la sociedad privada, la sociedad civil, debe ser quien gestione esos aspectos y no el Estado, porque, bueno, sí, después lo podemos hablar, pero el Estado no tiene por qué tener los mejores intereses o los mismos intereses que tú. España no es un país racista. A la hora de la verdad, en el individuo. Hay muchísimo individuo que no es racista. No es ¿Por qué dicen racismo, eso no. realmente? Es su punto de vista, en verdad. Él lo verá así porque también Instagram, TikTok se está llenando también de... No, y mira, siempre no, cuando mira, dicen que es racismo, no. Hay un negro que ha venido de aquí y la verdad, mira, hay muchos negros o mucha gente que no es española, que están aquí en este país y está salvando el país antes que un español. Luego, hay mucho racismo. Es complejo, ¿vale? Lo que intento transmitir ahora mismo. Yo crecí en una familia blanca. Yo me llamo Kiran Molinero. No es racismo, ¿Por qué dicen eso realmente? Es su punto de vista, en verdad. Él lo verá así porque también Instagram, TikTok se está llenando también de... No, y mira, siempre no, cuando mira, dicen que es racismo, no. Hay un negro que ha venido de aquí y la verdad, mira, hay muchos negros o mucha gente que no es española, que están aquí en este país y está salvando el país antes que un español. Por eso era importante lo de esperarme a mi nombre. Molinero, ¿de acuerdo? Yo soy español, me he criado por españoles. Bro, yo me miraba al espejo de pequeño y decía, ah, es verdad, eres negro. Rollo, es verdad, eres negro. Rollo, yo, por dentro, he sido criado como un blanco. Mira, la última vez yo vi como un negro subió por una niña que se estaba cayendo en un balcón en Madrid, y le dieron 12.000 euros, bajaron a su familia, ahí sí, porque ni un español, nadie tuvo cojones, un negro sin correa, sin nada,
como él pudo, salvó su vida y salvó la vida de una niña. Y ni siquiera te pienses que he sido criado en barrio. Yo he sido criado en mi piso, que era un piso muy bueno, la verdad, porque mi madre soltera, madre soltera. Currante la niña. ¿Para qué confiar en el sistema si mira qué sistema? Si está mal montado. ¿Qué opinas de...? Sí, perdón. Sí. Hay mucha contaminación. ¿Para qué tanta mierda aquí gastar tanta mierda en piedra y todo? Si con lo bueno, lo bonito que era antiguamente este paseo de tierra. Dame 3 euros, Sí. dame 3 euros, dame 3 euros. Pero vamos... Hacemos, dame. Pero espera, un momento. Dame, tú me engañas. No te estoy engañando, ¿por qué te voy a engañar? Voy a hacer los vídeos, voy a hacerlo, dame. Me gusta hablar con todo el mundo, soy comunicativo, sé cómo hablar. Llevo trabajando desde 32 años en este mundo y tengo mucha más empatía. Yo sé lo que piensa una persona blanca, porque no somos diferentes. Eso es lo que la gente no entiende. Yo he sido criado por blancos y yo entiendo que si tú ves a una persona que huele mal a 3 kilómetros, tiene una cara que o te viola o te roba, o es que da igual que sea blanco, sea negro, o sea del país que sea, te asustas. Espera un momento, vamos a hablar... Dame. Sí, pero dame 5 minutos más. No. Dame. Estamos hablando... Escúchame. Dame, después hablamos, te lo juro, palabra de Dios. Yo doy ánimos a que nunca digas lo mal que lo he hecho. Lógico. El problema es que yo, como negro criado por blancos, ¿de acuerdo? Porque esto hace que yo sepa lo que piensa una familia media blanca, ¿vale? Sino de lo que puedo llegar a hacerlo mejor. Sí. Y que la vida sigue. Si te caes, levántate. La esperanza y la alegría la alegría y la tristeza no es permanente. Yo me sorprenda de escuchar a un negro en el metro hablar catalán. Decir, hostia, acaba de decir catalán. O sea, acaba de hablar en catalán. Es que esto me pasó de verdad, de decir, wow, acaba de hablar en catalán. Sus huevos. ¿Cómo que sus huevos, puto desgraciado? ¿Pero qué coño? ¿Que eres de Haití? Nada dura. Vale. Simplemente que hay que... Pero hace falta mucho apoyo, sí, profesional. Vale. Pues muchísimas gracias, ha sido increíble. Dame 3 euros. Dame 3 euros. Pero escúchame, vamos a hablar... Hacemos vídeos, dame 3 euros. Pero te los voy a dar, pero escúchame. Dámelos, hacemos vídeos. Pero eso no funciona así, vamos a hablar primero. Yo te prometo que te lo doy. Dame, hacemos vídeos, te lo juro. Hacemos vídeos, dame 3 euros, me muero de hambre, una pizza. Que se respiraba de puta madre con flores, bien bonito. Esto hace años esto era mejor que ahora. Ahora qué tanta mierda. Que si mira la mierda del suelo cómo está, que ni lo limpian bien, que solo malgastan el agua. Luego se quejan de nosotros que estamos malgastando el agua y son ellos que malgastan el agua. ¿Sabes quién es Jesucristo? Sí, claro. Entonces, todo cambiaron ahí. Jesucristo amaba a una mujer, se llamaba María Magdalena. María Magdalena amaba a él. Y ella era una prostituta. ¿Era una prostituta? Sí, tenía dinero. Dame. ¿Qué coño me estás...? O sea, ¿cómo puede ser que yo piense eso? Esto es culpa de los blancos. Esto es culpa de los blancos. ¿Me entiendes? O sea, yo he tenido que quitarme racismo. Dámelo, dame mi dinero. Hacemos esto. Dame mi dinero, dame mi dinero. Pues dame mi dinero. Escúchame, un momento. Dame mi dinero. ¿Qué coño está pasando? Ponerse a pensar. Esto se limpia con lejía, con jabón. La verdad es que tienes razón. Sí. Tío, huele mucho a meado, mucha mierda. Yo meo en el árbol, sí, porque como todos los perros meando en el árbol, porque ahí hay tierra. Pero esto tendría que estar quitado. Uno más. Pero, escúchame, tenemos que hablar primero. No, dame uno más. 1 euro más. Me das por el culo. Pero mi familia, repito, no era racista. Yo, dentro de mi familia, nunca he sentido racismo. A mí me criaron como uno de ellos. No importó nunca mi color de piel. Tenía un papá muy rico. Y ella ahí trabajaba eso. Y ella era quien lo bajó del palo. Los César y todo crucificaron gente. En un palo no hay una cruz. Pues investigado.
Explícame, ¿cómo...? Él te ha dado comida, tenemos... comida, yo nunca comer dulce. Pero es que la gente está confundiendo conceptos, porque para empezar, se le llama muchas veces racismo a algo que no es racismo. Quiero saludar a... no tengo ni puta idea. Solo quiero decir que nosotros como jóvenes, yo también me incluyo, es verdad que tenemos que estar más pendientes de todo este rollo. Yo es que soy muy pasota, ¿vale? No me hagáis caso a mí y no me tiréis hate por si te haces famoso o lo que sea. Ya está, saludos a todos. No me da de comer, no me da una casa. Me quiero ir a mi país, no me da el billete para irme a mi país. ¿Cómo es la vida en la calle aquí? ¿Es muy dura? Muy dura, me muero de hambre, vivo en el suelo. No me da una mano para que me voy a mi país. ¿Y cómo le trata a la gente? Me trata mal. Sangre, sudor y lágrimas. Perros callejeros. Es una selva, ¿no? Sí, es una selva. Hay tiburones, pirañas, duendes, hadas. De todo un poco. Y soy vendedor, bueno, pero me gusta ser agradecido, humilde, noble, dinámico, comunicativo, eléctrico, extrovertido, social. Soy de Galicia. Yo soy así. ¿Por qué? No me da de comer, no me da una mano, no me da nada. Déjalo. ¿Cómo es el día a día en la calle, un día normal? Cuando se despierta, ¿cómo...? Cuando me despierto mareada de la cabeza porque no tengo comida. Vale, gracias. Vete a la mierda, maricón. Farem que farem, no farem res. Farem pantomaca, motherfucker, malament. Rock. Yo puedo cometer prejuicios, puedo cometer un odio injustificado, puedo tener experiencias personales o puedo ser un gilipollas, simplemente. Perdón. ¿Qué quieres? ¿Qué opinas de ese señor? Es un junkie de mierda, me odia. Y entonces crucificaron a Jesucristo. Y María Magdalena lo bajó de la cruz. Le llevó a la cuevita por ahí, y le daba masaje. Todo el mundo me odia, yo vivo a la calle, pide dinero de mí. Ve que pido dinero y me pide dinero, se quiere aprovechar de mí. Se quieren aprovechar de Dame un euro. Antes que me das un euro, dame un euro. Tú te aprovechas de mí. ¡Viva España! ¡Muera el rey! ¡Viva el desorden y la ley! Somos hombres o berenjenas. Somos de la legión extranjera. Oh. Pero, al final, racista es la persona que cree que él y yo, solo por ser yo oscuro y él claro, tenemos alguna diferencia genética lo suficientemente notoria para considerar que somos de razas distintas. Distintas, ¿verdad? Eso catalán, ¿sabes? Amigo, ven. El politiquero. Sí, o sea, de momento... Vete. Déjame aquí. Te ganar el plata por potasio, mare megua. Farem que farem, no farem res. Farem pantomaca, motherfucker, malament. Soy amarga, todo el mundo me odia, todo el mundo me da hostia. Soy amarga, todo el mundo me odia, todo el mundo me da hostia. Vete. ¡Oye! O sea, lo que no puede ser que yo te dé un trozo de pan y tú no me des un trozo de pan. Si yo te digo cobijo, pero a esta hora tienes que estar aquí para tú tener... Eso ya depende de ti, tete. Si no eres consciente, no eres... ¿Sabes lo que te digo? Te quedas en la puta calle en invierno y ya está, o te quedas en un fumadero de esos que hay por ahí. Bro, no somos putos perros, ¿vale? No hay razas caninas. No es como que yo sea Homo sapiens africanus y él sea Homo sapiens caucasicus. No pasa. Homo sapiens sapiens. Uno del Cáucaso y el otro de África. Punto. Ni siquiera soy de África, soy de América, pero bueno, da igual. ¡Oye! Rubia, vete, alárgate. Dame comida, vete.
Entonces ya el que cae en la calle, por desgracia, que cae pobre, acaba en la mierda. Que quieren pegarse y no sé qué. ¿Tú cómo lo ves? Que se peguen, que vayan al dogfight y que se peguen. A mí me parece surrealista, me parece, bueno, que estaría bien verlo, no sé. De la cabeza al pie, y arriba y allí, y por su frente, en los pies de él con su pelo negro, hasta que se levantó y se fueron de ahí. O sea, molaría en verdad ver una pelea de Elon Musk y el dictador de Venezuela. ¿Y quién crees que ganaría el combate? Yo creo que Elon Musk. Si Elon Musk fue un porro con el Joe Rogan. Con el Joe Rogan, yo creo que es... Si tiene los cojones de fumarse un buen porro delante de todo el mundo y que le sube la polla, pues pegarse yo creo que no va a ser ningún problema para él. Estaría guapo verlo, ¿eh? Y decirle a mi madre, no voy a ser testigo de Jehová, en lágrimas. Y ver que su reacción era la misma que la mía, porque sabía que no había manera de solucionar eso. Espérame. Todo el mundo, mira qué dinero me ha dado, Un 60 para comer. Yo no quiero pedir a nadie, no quiero ir. ¿Te vas? No me voy, pero cojo la mochila porque no quiero que alguien me la robe. Sintamos aquí. ¿Y qué opinas de Nicolás Maduro como persona? Pues no sé, ni puta idea, no lo conozco. Tampoco me gustaría conocerlo. ¿Y tienes muchos problemas en la calle? Suele haber como... Te doy pavo si quieres, un paquete. Aquí tienes jamón y queso, aquí. Ven aquí. Un queso y un pan y 2 tomates. De que si yo no iba a seguir siendo testigo de Jehová, ella no iba a seguir siendo mi madre. Y así fue, la verdad. Suena un poco crudo decirlo así, pero así fue. Un pan y 2 tomates. Pues, señora... Ven. Señora, ya... Dame un pan y 2 tomates. Algo muy importante que quiera comunicar a la gente que nos esté escuchando. Que hay un cambio. Entonces, yo quiero un paraíso en la tierra. Ese paraíso es muy fácil para que todo el mundo tenga suficiente comida. No necesitan matar o torturar animales para comer. No vamos a avanzar. Amiguito, un pan y 2 tomates. ¿Qué está pasando? Esto es una... Bueno, un pan y 2 tomates. Willy. Tú me has dado un poco de hashish. La semilla se puede comer. En la comida de pájaros hay semillas de cáñamo. Los pajaritos lo comen. Tú lo puedes comer ahora en la corte inglesa también. Venden leche de marihuana. ¿Leche de marihuana? Sí. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Cuéntanos. Bueno, complicado. Ha habido que negociar un poco. Sí. ¿Ahora estás contenta? ¿Está bien? Dame el pavo. ¿Ahora quieres el pavo? El pavo. El factor no atrae el producto y el valor. Pero los valores, ¿qué es? Un ser humano, un corazón, una buena persona. Pero ahí yo sacaba no. ¿Veis esto? Pues lo he hecho yo y con mis 2 cojones. Y lo volveré a hacer si es necesario, ¿sabes? Sí, se puedes comer, puedes hacer harina, el pájaro lo come entero, lo puedes comer con cáscara, puedes quitar la cáscara, puedes poner en el pan, en el queso, en el chocolate, puedes hacer leche, helados, puedes hacer hamburguesas de marihuana. ¿Pero qué te ha comprado? ¿Esto qué es? Dame el pavo. Almendras. ¿Qué tienes ahí? ¿Almendras? Almendras, dame el pavo. ¿Almendras? Pistachos. Pistachos, dame el pavo. Cantaba y bailaba la suprema personalidad de Dios. Gauranga Mahaprabhu regalaba a la gente amor de Dios, el Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Pues señora, desde que hemos hablado no me para de pedir cosas. Dame el pavo, ¿dónde está el pavo? Le hemos dado de todo ya. No, ya está, señora. Tampoco tenemos tanto dinero nosotros. Ya le hemos ayudado en lo que hemos podido, señora. Lo que no se puede hacer es hoy en día, como está todo el mundo de los bancos, todo. Hacer demagogia, intentar pensar que el dinero compra un corazón. Bueno, ¿quieres seguir la entrevista o ya no quiere más? Quiero comida. Pavo, pavo. Ahí se lo lleva también. Pavo, No, pavo. ya está bien. Ya está bien. Vale, bueno, Tony, corta ya, sí. Señores, vamos a ser naturales, vamos a sentir para qué. Hoy estoy aquí, mañana estoy aquí. Pero mañana vamos por aquí. ¿Qué tal? Toma, que te doy. Que te agarren a vaginazos. Up. ¿Algo más? No, el plátano por potasio y madre mía, güey. Vale, ya está. Pues muchísimas gracias, tío, ha sido increíble. Ya, Gracias ok, por ya. esto. Me has dado muy buen contenido, tío. Qué bueno.